Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Alberto Rusco Lequier les agradece por compartir nuevamente este encuentro que yo denomino reencuentro. Bien, veamos, la porción de la Torá de esta semana, que es Bo, concretamente tiene enseñanzas fundamentales. Vamos a ver un poquitito. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Nos conocemos nosotros bien? Y a veces otras personas nos conocen mejor que nosotros mismos. Pues sabes que hubo un instituto de investigaciones británico, judío, que en el año 2000 presentó una propuesta para que los judíos de ese país se redefinieran como grupo étnico y no como comunidad religiosa. Pero hubo un periodista no judío, de nombre Andrew Marg, que manifestó lo que parecía obvio. Él dijo: todo esto es agua poco profunda, y cuanto más se avanza, menos profunda resulta. Él escribió algo inspirador. ¿Qué dijo? Los judíos siempre han tenido historias para todos nosotros. Los judíos tienen su Biblia, que es una de las más grandes obras de imaginación del espíritu humano. Fueron víctimas de lo peor que puede causar la modernidad, un espejo de la locura de Occidente, y sobre todo, han tenido la historia de su supervivencia genética y cultural desde el Imperio Romano hasta los años 2000. Entretejiéndose y prosperando en medio de confundidas y hostiles tribus europeas. Y él dijo: los judíos siempre han tenido historias para nosotros. La verdad que es un testimonio encantador, porque la narración y la historia fue siempre un tema central de la tradición judía. Claro, cada cultura tiene sus historias, porque incluso el fallecido Elie Wiesel dijo una vez: Dios creó al hombre porque a Dios le encantan las historias. Casi con certeza la tradición se remonta a los días en que nuestros ancestros eran cazadores-recolectores, contando historias a la vera del fogón nocturno. Entonces somos seres narradores. Pero lo que es extraordinario en la forma en que la porción de la Torá de esta semana, al comienzo del Éxodo, dice: Moshe le dice 3 veces a los israelitas cómo transmitir la historia a las generaciones futuras. Veamos. Primero, cuando tus hijos te pregunten ¿qué significa para ti esta ceremonia?, entonces les tenés que decir: y este es el sacrificio de Pesaj al Señor, que salteó las casas de los israelitas en Egipto y evitó que afectara a nuestros hogares cuando castigó a los egipcios. Esto está en el libro de Éxodo. Y otra mención dice: en ese día le dirás a tu hijo: yo hago esto por lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y hay otra parte que dice: en los días que vendrán, cuando tu hijo te pregunte ¿qué significa esto?, le dirás: con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, fuera de la tierra de la esclavitud. Claro, los israelitas aún no habían salido de Egipto y Moshe ya les estaba diciendo cómo contar la historia. Se trata de un hecho extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué la obsesión en la narrativa? Bueno, la respuesta básica o simple es que nosotros somos la historia que nos contamos. Claro, hay un vínculo quizás necesario entre la narrativa y la identidad. Y en palabras del pensador que más hizo para colocar esta idea en el centro del pensamiento contemporáneo, que era el señor Alasdair MacIntyre, dijo: el hombre es esencialmente en sus acciones y en su práctica, como así también en sus ficciones, un ser totalmente narrador. Entonces llegamos a saber quiénes somos mediante el descubrimiento de qué historia o qué historias tenemos y de las cuales formamos parte. Pero otra persona, Jerome Brunner, argumentó que la narrativa es fundamental para la construcción del sentido
Y el sentido es lo que hace que la condición humana sea efectivamente humana. Ninguna computadora necesita ser persuadida de cuál es su propósito en la vida, si hace lo que debe hacer. Los genes no necesitan un estímulo motivacional. Los virus no requieren coaching. No necesitamos entrar en su mentalidad para entender lo que hacen y cómo lo hacen, porque no tienen mentalidad en la cual se pueda entrar. Pero los humanos sí tenemos. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקע. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקע. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. גם השם ייתן הטוב, תיתן יבולה, צדק לפניו יהלך וישם דרך פעמיו. צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקע. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו.
ויישם לדרך פעמיו צדק לפניו ילך ויישם לדרך פעמיו Como dije recientemente, los humanos sí tenemos mentalidad. Actuamos en el presente por las cosas que hicimos en el pasado muchas veces y con el objetivo de llegar al futuro deseado. Aún simplemente explicar qué es lo que estamos haciendo es un relato. Tomemos por ejemplo a 3 personas comiendo una ensalada en un restaurante. Uno porque necesitaba bajar de peso, la otra porque es por principio vegetariana y el tercero por las leyes religiosas de restricción de ciertos alimentos. Claro, en apariencia los 3 actos son similares, pero responden a historias diferentes y tiene esa historia un sentido distinto para cada uno de los actores que están involucrados. Pero nos preguntamos, ¿por qué la narrativa y Éxodo? ¿Sabes que uno de los pasajes más fuertes sobre la naturaleza de la existencia judía está contenido en el libro de Jean-Jacques Rousseau, que se denomina Consideraciones sobre el gobierno de Polonia? Claro, el título original es Consideration of the Government of Poland, del año 1772. Veamos qué dice este libro, Consideraciones sobre el gobierno de Polonia. Es un lugar improbable para encontrar, claro, una visión de la condición judía, pero ahí está. Rousseau habla de los más grandes líderes políticos. Y Rousseau dice, el primero de ellos fue Moshe, quien formuló y ejecutó el sorprendente acontecimiento de instituir un sentido nacional a un conjunto de fugitivos sin oficio, sin armas, sin talento, sin virtudes, sin coraje, y que al no tener un centímetro de tierra propia, ellos eran una masa de extraños en la faz de la tierra. Pero Moshe dijo, tuvo el atrevimiento de hacer de esa tropa errante y servil un cuerpo político, un pueblo libre, y mientras vagaba por el desierto, claro, sin más que una piedra para servir de almohada, le dio la institución perdurable a prueba del tiempo, de fortuna y conquistadores que 5.000 años de historia no han logrado debilitar ni destruir. En realidad, más de 5.000 años. Esta nación singular, dice, con frecuencia tan vituperada y diseminada, sin embargo, se ha mantenido hasta nuestros días mezclada entre otras naciones sin asimilarse a ellas. El genio de Moshe dice, yace en la naturaleza de las leyes que conservaron a los judíos como pueblo singular. Claro, pero esa es solo parte de la historia, porque la otra figura en la parashá de esta semana, en la institución de la narración como un deber religioso fundamental, reviviendo y recordando los hechos y eventos del Éxodo cada año, y en particular, haciendo que los niños sean parte central de la historia. Y en 3 de los 4 pasajes referidos a la narrativa, se hace referencia a los hijos haciendo preguntas. Y los sabios llegaron a la conclusión de que siempre que sea posible, la narrativa de la noche del Seder debe ser en respuesta a las preguntas formuladas por los chicos. Si nosotros somos la historia que contamos sobre nosotros mismos, mientras no se pierda la historia, nunca se va a perder nuestra identidad. Y te quiero repetir este concepto porque para mí es fundamental. Si nosotros somos la historia que contamos sobre nosotros mismos, mientras no se pierda la historia, nunca se va a perder nuestra identidad. Claro, esta idea tuvo su expresión hace unos años en un fascinante encuentro que seguidamente te voy a narrar.
וטהור ברולי אלוהיקים ורוח נוחוין חדש בקרבי לב טהור ברולי אלוהיקים ורוח נוחוין חדש בקרבי אוי אל תשליכני מלפניך ברוח קודשך אל תיקח ממני אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני לב טהור ברולי אלוהיקים ורוח נוחוין חדש בקרבי לב טהור ברולי אלוהיקים ורוח נוחוין חדש בקרבי אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני אוי אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני
Como te dije, el Tíbet fue gobernado por los chinos desde el año 1950. Y durante el levantamiento de 1959, el Dalai Lama, cuya vida corría peligro, huyó a Dharamsala, en la India, donde muchos de sus seguidores han vivido desde entonces. Y claro, viendo que su exilio podría ser prolongado, pidió consejo a los judíos, a quienes consideraba expertos en mantener la identidad en el exilio. Repito, expertos en mantener la identidad en el exilio. Y él preguntó, claro, él quería saber cuál era el secreto. Y la historia de este encuentro duró una semana. La relató Roger Carmenetz en el libro The Jew in the Lotus, que es el judío en el loto. Y una de las cosas que le recalcaron al Dalai Lama fue la importancia de la memoria y la narrativa, memoria y narrativa, para mantener viva la cultura y la identidad del pueblo. Hablaron del Pesach, del servicio del Seder en particular. Y en este marco, dignatarios norteamericanos y rabinos llevaron a cabo en 1997 un Seder especial en Washington con la presencia del Dalai Lama. Y esto es lo que él, Dalai Lama, escribió a los participantes del evento. En nuestro diálogo con los rabinos y los estudiosos judíos, el pueblo del Tíbet aprendió acerca del secreto de la supervivencia espiritual en el exilio. Y uno de los secretos es el Seder de Pesach, porque durante 2000 años, incluso en tiempos muy difíciles, el pueblo judío recuerda la liberación de la esclavitud y su libertad. Y esto le trajo esperanza en tiempos complicados. Damos las gracias a nuestras hermanas y hermanos judíos por agregar en su celebración de la libertad el pensamiento de la libertad del pueblo tibetano. Claro, las culturas son moldeadas por la variedad de historias de las que son protagonistas. Algunas de ellas tienen un rol especial en registrar la autocomprensión de los relatores. Son las llamadas narrativas centrales. Tratan sobre grandes masas de personas, ya sea tribu, nación, civilización. Mantienen al grupo unido a través del espacio en forma horizontal y verticalmente a través del tiempo. Y les dan una identidad compartida que se transmite a través de las generaciones. Ninguna ha sido tan fuerte como la historia del Éxodo, cuyo marco y contexto está desarrollada en esta parashá, porque les dio a los judíos la identidad más tenaz que fue vista en ninguna nación. Porque en las épocas de opresión, esta narrativa les dio una esperanza de libertad. En los tiempos de exilio, una promesa de retorno. Les contó a 200 generaciones de chicos judíos quiénes eran y de qué historias formaban parte. Y se transformó en la narración central del mundo sobre la libertad, adoptada por una variedad sorprendente de grupos, desde los puritanos del siglo XVII a los afroamericanos en el XIX y los budistas tibetanos en la actualidad. Porque ser judío es verse como parte de esa historia, lograr que se mantenga viva en nuestro tiempo y hacer lo mejor posible para entregarla a los que vendrán después de nosotros. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה
מכל העבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.